Vamos a desarrollar un ejercicio sobre composición de movimientos. El ejercicio dice: para cruzar un río se utiliza una lancha, la misma que tiene una velocidad de 20 metros por segundo en dirección perpendicular a la corriente del río. Y la velocidad del agua en el río es de 12 metros por segundo. Calcule la velocidad resultante y el tiempo que se demora en cruzar el río si el ancho de este es de 80 metros. Vamos a empezar sacando datos. Tenemos la velocidad de la lancha, 20 metros por segundo. La velocidad de la corriente del río, que me dice 12 metros por segundo. Y el ancho del río, que le vamos a llamar la distancia, que es de 80 metros. Me pide como incógnitas que calculemos la velocidad resultante y el tiempo que se demora la lancha en cruzar el río. Vamos a empezar haciendo la representación mediante un gráfico. Aquí tenemos un río. Como podemos observar, está hacia abajo la dirección del agua. Tenemos una lancha que va a cruzar en forma perpendicular a la dirección del río. Entonces vamos a hacer la representación de las diferentes velocidades. El río está hacia abajo, por lo tanto aquí tenemos la velocidad del río en dirección hacia abajo. La lancha se dirige en forma perpendicular. Aquí tenemos la velocidad de la lancha perpendicular a la velocidad del río. Pero como tenemos aquí una composición de movimientos, es decir, la lancha va a tener un movimiento como resultado de un movimiento hacia abajo por efecto del agua del río y un movimiento horizontal por la acción del motor que tiene la lancha. Entonces nuestra lancha va a tomar esta dirección representada con la flecha azul, que lo vamos a llamar velocidad resultante. Entonces la lancha, al momento que empiece, va a ir bajando por acción del agua y desplazándose horizontalmente por acción del motor de la lancha. Entonces a eso se llama composición de movimientos. Como tenemos aquí, pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Podemos observar la flecha azul vendría a ser la hipotenusa, que es la velocidad resultante. La velocidad de la lancha vendría a ser el un cateto y la velocidad del río vendría a ser otro cateto. Aplicando esto al teorema de Pitágoras, pues nos queda que la velocidad resultante al cuadrado es igual a la velocidad de la lancha al cuadrado más la velocidad del río al cuadrado. Reemplazamos datos. Velocidad resultante al cuadrado es igual. La velocidad de la lancha vale 20 al cuadrado más la velocidad del río vale 12 al cuadrado. Realizamos operaciones y me queda que la velocidad resultante al cuadrado es igual. 20 al cuadrado es 400. 12 al cuadrado es 144. 400 más 144 me da 544. Este exponente 2 que tengo aquí debo pasar al otro miembro. Y recordemos que todo exponente pasa siempre a formar una raíz. Entonces en este caso, este exponente 2 pasa a formar una raíz cuadrada. Entonces la velocidad resultante es igual a raíz cuadrada de 544 y eso es igual a 23,3. Por lo tanto, la velocidad resultante con la que se desplaza la lancha es de 23,3 metros por segundo. Ahora vamos a ver el tiempo que se demora en cruzar la lancha por el río, es decir, esos 80 metros que tiene el ancho del río. Para cruzar entonces utilizamos la velocidad de la lancha es igual a distancia sobre tiempo, ya que el motor de la lancha siempre va a tener una velocidad de 20 metros por segundo y va a estar siempre en sentido horizontal. Reemplazo datos. La velocidad de la lancha vale 20, la distancia que viene a ser el ancho del río es 80 y de ahí debo despejar el tiempo. Como podemos observar, el tiempo está dividiendo. Si está dividiendo, pasamos al otro miembro a multiplicar. Entonces está dividiendo y pasamos a multiplicar. Me queda 20 por tiempo es igual a 80. Para dejarle el tiempo solito, pues el 20 que está multiplicando, pasamos al otro miembro a dividir y me queda 80 dividido para 20 y eso es igual a 4. Tiempo es igual a 4 segundos. Entonces, como podemos observar, tenemos calculado ya la velocidad resultante
del río y de la lancha, que viene a ser 23,8, y el tiempo que se demora la lancha en recorrer los 80 metros que tiene el ancho es de 4 segundos. Y con esto tenemos calculado la velocidad resultante y el tiempo que se demora en cruzar el río La Lancha.